Hola, hola. Estamos en pleno festival Sanfic Santiago, Festival Internacional de Cine, que dura hasta el domingo y en una modalidad mixta, presencial en el Centro Arte Alameda, en el Cine Hoyts, en el Cine Cinemark de Alto Las Condes y de Ñuñoa, y también en modalidad online para regiones, porque ese espacio que se ganó en pandemia para que los amigos y las amigas eh, de otras regiones que no sea la capital puedan también tener acceso a este cine tremendo. No, más de 90 películas y las clásicas competencias nacional, internacional, y ahí se está integrando Ignacio Pavés. Hola Ignacio, ¿cómo estás tú? Hola, ¿qué tal Marisol? Buenas tardes. Oye, qué bien poder conversar contigo a propósito de Vieja Viejo, esta película que se está exhibiendo en el Festival Sanfic y que entiendo que ayer tuvo su estreno allá en Ñuñoa. Cuéntanos cómo fue la sensación de ver tu película, tu segunda obra ya, después de Maleza, después vamos a conversar un poquito de Maleza, en pantalla grande. ¿Cómo fue eso, estar con el equipo? Suele ser un momento de especial emoción, conversar, o sea, poder mostrarla a tu familia, al público y al equipo también, ¿no? Eh, sí, nada, primero que todo, muchas gracias por esta invitación, poder conversar un poco de cine, de las películas, de nuestros trabajos, algo que siempre nos gusta y también es un muy buen complemento para las películas, obviamente. Y sí, fue como un agrado, estaba muy contento de poder estrenar en el estreno internacional de Vieja Viejo, el Sanfic, con una primera función que fue ayer en Portal Ñuñoa, donde había gran parte del equipo, no estaba todo el equipo, pero había gran parte del equipo. Eh, y siempre algo muy particular, obviamente el estreno es algo, una felicidad gigante y también, no sé, es como que se vuelve una sensación muy particular cuando uno no está acostumbrado a ver en este tipo de salas como, bueno, de las grandes cadenas de cine, grandes cadenas industriales que hay por acá, salas de proyección, estar en ese tipo de sala, ver tu película cuando estás acostumbrado a una parrilla mucho más comercial y todo, se genera un cúmulo de sensaciones muy particulares de estar ahí. Entonces, eso, bueno, agregado a la oportunidad de poder estrenar acá y estar con el equipo, compartir con las personas, recibir las opiniones de todos, fue muy gratificante y estamos muy contentos por eso. Bueno, esa es la gracia de los festivales de cine, ¿no? Tener la Ujú. posibilidad de contar con salas distintas. Yo entiendo que mañana te toca la segunda exhibición en Centro Arte Alameda, una sala que me imagino que quieres mucho, porque en la sala original, que todos sabemos que fue quemada, sabemos por quiénes, y lamentablemente el fallo reciente de la justicia deja en impunidad ese incendio a la sala del Centro Arte Alameda de Alameda, porque ahí fue donde tú estrenaste Maleza, me parece que el Ujú. 2018, por ahí, ¿o no? Sí, tal cual. Fue ese lugar donde estrenamos Maleza y un lugar que también le tengo bastante cariño, me relacioné como en mis inicios como del cine, de cuando estaba estudiando. Era un lugar donde uno constantemente acudía ahí para ver algunas películas, entonces fue muy interesante y fue muy como, no sé, para mí fue muy particular estrenarla precisamente en ese lugar y que no fuera en otro lugar. Y es así, se estrenó, ya me confundo entre las fechas, sino 2017 a 2018, sí, efectivamente 2018 se hizo el avant premier y estuvo un par de semanas ahí Maleza en aquel centro de Alta Alameda que esperemos que algún día, bueno, se pueda reabrir ahí mismo o otro lugar, quién sabe, pero ese espacio quemado ahora tiene que revivir de alguna otra forma, tendrá que revivir. Bueno, es bien impresionante poder entrar a ese lugar siniestrado, toda la historia que hay ahí. Además, antes, previamente, ahí funcionaba el Cine Arte Normandí, tiene una historia de 40 años ese lugar. Pero lo bueno es que mañana, para quienes se están integrando, van a poder ver Vieja Viejo de Ignacio Pavés en la sala Seina del Centro de Arte Alameda, que queda a la salida del metro. Así es que en Arturo Prat 33 son unas tremendas instalaciones al lado del Instituto Nacional, es un lugar realmente de gran calidad, así es que ahí se va a poder apreciar muy bien esta película Vieja Viejo. Empecemos a
desmenuzar esta obra tan particular, tu segundo largometraje después de Maleza, como decíamos, que yo planteaba que al comenzar a ver la película una se queda con una sensación como de cierta extrañeza. No vamos a spoilear demasiado, pero básicamente es una pareja, Carmen y Jorge, que son personas jóvenes, adultos jóvenes, digamos, pero que uno empieza a notar cierta extrañeza en la forma de habitar esta casa. Es una casa que pareciera congelada en el tiempo, con una decoración más bien antigua, donde Carmen trabaja dentro de la casa con su máquina de coser. Recordemos que eso es trabajo doméstico y es un trabajo que además aporta a la sociedad como lo establece la nueva constitución. Y por otro lado, Jorge, que es el marido, que empieza a tener algunas dificultades para desplazarse al interior de la casa, hacer algunas cuestiones básicas. Esta película básicamente tiene que ver con la... buena Nacho, saludos bro, dice alguien se me fue por ahí. Harold Arguna Velázquez. Eh, entonces, esta forma de abordar la problemática de la vejez, de la precariedad, del aislamiento, del abandono familiar, o al menos de una parte de la familia. ¿Por qué quisiste entrar a una temática social como esta a partir de la propuesta de puesta en escena que tú planteas en tu película? Eh, sí, por un lado, las intenciones de entrar en esta temática, con estas problemáticas, con estos personajes, nace en gran parte porque yo viví gran parte de mi vida junto a mi abuelo y a mi abuela. Y siempre me relacioné con ellos muy cercano, entonces fui como testigo de muchas situaciones, muchísimas situaciones que tenían que ver efectivamente con estas problemáticas de abandono. Abandono por parte del Estado, abandono por parte de la familia, y así por muchas otras aristas también. Entonces coincidía con un cuestionamiento y hace algunos años atrás, cuando comencé a escribir el guión, de ese momento donde uno comienza como, no sé, yo me preguntaba como al parecer hay un problema que tiene que ver con efectivamente con la tercera y cuarta edad, pero pareciera que este problema de la vejez tiene que ver con uno también. Uno sin ser de tercera y cuarta edad sigue siendo más viejos que otros y así viceversa. Entonces me empezó a llamar la atención como nunca me había planteado que la vejez y las vejeces podían ser una problemática que tenía que ver conmigo también a mi edad. De esa forma se empezó como a desmenuzar esta idea, comprendiendo la vejez y las vejeces como algo mucho más transversal que tenía que ver con toda la sociedad en general y no efectivamente con la tercera y cuarta edad. Y ahí con eso comenzó a surgir este guión, con algunos con situaciones que había sido testigo en mi familia, con historias que escuchaba por otros lados, y comenzamos a conformar lo que era el guión de esta película, Hija Viejo. Y siempre el gran factor de cómo se llama de este cambio de corporalidad es como que siempre es una duda si qué tan spoilereo o si lo usamos a nuestro favor o no, pero bueno, en fin, esta vez creo que no es para nada un spoiler y espero esta vez lo comento a propósito de que efectivamente en la película sucedía que estaba hecha para dos personajes, un actor y una actriz de tercera y cuarta edad. Pero llegó un momento, por diferentes motivos, por factores de producción, por factores narrativos, yo no me sentía muy cómodo con la película, sentía que podía funcionar, pero no había algo, ese carácter como indómito, más transgresor, que era lo que a mí me interesaba y que veníamos trabajando con Maleza también de antes. Y bueno, conversaciones de por medio y todo, y en un momento fue como, ¿y si hacemos la película con jóvenes? Como, y ese momento hubo un quiebre que para mí fue fundamental y que más allá de ser fundamental por la narrativa de la película, que después se comprende que no existen ya viejos en la familia, entonces se actúan jóvenes de viejos, fue un quiebre fundamental para volver a ese camino de ese carácter como indómito, ¿no? De ese carácter así como libre de la creación y que nos permite efectivamente hacer lo que uno quiera. Y en ese momento fue cuando a mí, a mi parecer también como guionista, fue cuando se concretó
cuajó esa relación que yo tenía con el guión efectivamente. Era, esta película soy yo, así soy yo, y aquí vamos para adelante. Y desde ahí en adelante fue harto trabajo, avanzó muy bien y llegó a lo que es hoy día Vieja Viejo, y con esta oportunidad de poder estar estrenándola en Sanfic. Pero siempre fue eso, fue un giro y también volviendo a eso con una intención también de... me preguntaba mucho como ciertas situaciones, ciertas problemáticas que sucedían en personajes de la tercera y cuarta edad, muchas veces estaban sesgadas o nubladas con ciertos como paternalismo o ciertas situaciones que nublaban, creo yo, las reflexiones como tal y de las problemáticas que tenían ellos. Entonces, como que era, ¿qué pasa cuando esta misma problemática, por ejemplo, el caso del machismo, por ejemplo, en una persona de tercera y cuarta edad, qué pasa cuando lo sacáis de ese cuerpo, de tercera y cuarta edad, y esa misma situación, exactamente la misma, la ponía en un cuerpo de 30 años? ¿Por qué cambia? ¿Qué es lo que, no sé, esos puntos de vista, cómo cambian las aristas de reflexión, cómo cambian las nuevas miradas, las nuevas perspectivas? Eso yo encontraba que era muy interesante lo que permitía hacer ese cambio de corporalidad. Como esta problemática que tenemos tan enfrente y tan paternalizada, por decirlo así, nos la permitíamos como tenerla desde otra vista y con otra perspectiva. Y de esa forma tener otras conclusiones y tener otras posibilidades de reflexión también. Entonces eso a Mira, grandes rasgos fue un poco los motivantes de este camino. interesante eso que plantea. Estamos conversando con Ignacio Pavés, director de Vieja Viejo, que compite en la competencia nacional de Sanfic, que dura hasta el domingo. Pueden ver la película presencial mañana en Seina, Centro Arte Alameda, o de manera online hasta el domingo. Yo creo que es una de las películas más originales de la competencia nacional, y tiene este quiebre, ¿no?, que tú comentabas, que de alguna manera permite cierto grado mayor de empatía. Cuando miramos la vejez desde fuera, a medida que nos vamos acercando, una de las entrevistadas también aparecía diciendo eso, uno va comprendiendo más. Pero cuando tu propio cuerpo es el que pudiera padecer las dificultades de hacer las cuestiones cotidianas, cuando ya no empieza a funcionar en el hogar, cuando te pegas contra, no sé, el baño y te puedes romper la cabeza, cuando tienes dificultades para contestar el teléfono celular porque tus dedos ya están probablemente desfigurados por la edad. Es muy interesante, como te decía al principio, esta cosa como de ver cuerpos jóvenes que le pasan cosas que tú no sabes muy bien al principio qué son, si están en otro tiempo, si tienen alguna dificultad, algún tipo de discapacidad. Yo entiendo que esa casa efectivamente era la de tus abuelos, ¿o no? Sí, en la casa donde yo viví gran parte de mi vida, en la casa donde viven mis padres ahora, donde vive mi abuelo aún también ahí. Entonces fue un ejercicio tremendamente, para mí en lo personal, muy interesante, una mezcla de que a mí me lleva bastante un poco entre la intimidad y el arte, de cómo se relacionan estas como no sé, como, no sé, un sinfín de sensaciones efectivamente al grabar la película. Y así como que gracias a su voluntad y al amor que me tienen, nos apañaron y pudieron dejarnos la casa por 5 días, que los 5 días, los acotados 5 días que se grabó la película. Y entonces compartimos en ese mismo lugar, el lugar de donde están ellos, donde yo tengo mis recuerdos de pequeño. Entonces era una relación muy particular, el yo haciendo la cámara, siguiendo estos personajes en el espacio que yo cohabité toda mi vida y donde fui testigo de muchas, no la misma vivencia de la película, pero sí muchas que tenían bastante relación. Entonces, más allá de lo que se ve en la factura final, en términos del proceso creativo, para mí fue algo muy particular, Y en términos emotivos también me imagino la carga que tremendamente. tienen los objetos, no sé, pienso en la máquina de coser de tu abuela, Mm, pienso en el azucarero que mm, Jorge dice que está malo y en realidad son sus manos las que empiezan mm. a tener dificultades de maniobra. Respecto de esta decisión radical que tú tomas, porque nos contaste que al principio habías pensado en actores y actrices de la tercera edad, efectivamente, y Mm. luego cambia el eje. ¿Qué otras decisiones tuviste que tomar que eran disruptivas, que están en este espíritu innovador que tú mencionas, en lo indómito, y yo me atrevería también a hablar de un espíritu punk, porque no Mm. es casual que uno entra a la película
diciendo, oh, a lo mejor me equivoqué de película, porque con esa música durísima, panqueta, das cuenta probablemente de tu espíritu rebelde y punk. Yo creo que sí, hay bastante de eso, yo creo que también hay influencia obviamente de ciertos como tendencias musicales, yo creo que, no sé, desde el hazlo tú mismo a muchas otras como también como aristas, como puntos que tienen que ver efectivamente con esa intención de hacerlo porque hay que hacerlo, ¿no? Y como que lo hago porque quiero y hago lo que quiero. No sé, desde ahí también sí siento que hay como un ímpetu, que para mí me siento afortunado de eso, me siento como privilegiado muchas veces y converso con personas y creo que es lo fundamental para poder llevar una hora, tener ese ímpetu y ese carácter indómito para poder tomar ciertos caminos autorales. En cuanto a lo que viene directamente con la música y este como comienzo, bueno, que tampoco ahí vamos a spoilear, pero cómo comienza tan arriba y con este carácter más punk, así, metal, era porque también me parecía muy interesante de eso mismo. Yo decía como cuando uno viene a la cabeza, la de tercera y cuarta edad, se vienen inmediatamente ciertos referentes musicales a la cabeza. Pero tenía la sensación que los últimos referentes que se te venían a la cabeza cuando pensé en tercera y cuarta edad eran música metal. ¿Y por qué? Porque también hay un sesgo ahí, ¿no? Yo decía, ¿por qué me sucede eso? Así sin ánimo de juzgar. Me preguntaba y me afrontaba a mí mismo, ¿por qué te sucede eso? ¿Por qué así? Y no sé encontrar muy bien la respuesta más allá del bagaje cultural que tengo atrás mío y que me antecede de esta sociedad entera. Entonces, en ese ejercicio para mí encontraba interesante también, ok, vamos a hacer una película que trata sobre esto y vamos a poner la última música que se te ocurra que tiene que ver con esto. Entonces, en ese ejercicio también hay como una intención de empujar un poco al espectador, de distanciarlo y decir, y también, ¿por qué me provoca tanta extrañeza el escuchar este tipo de música con este tipo de personaje? Y en cuanto a que ahí es el ejercicio que se abre como hacia el espectador y que ahí está un trabajo también muy interesante que uno intenta resolver desde la creación, desde cómo el espectador se relaciona con esas reflexiones o con las supuestas reflexiones que yo tuve antes de crear la película. Bueno, estamos conversando con Ignacio Pavés. Saludos a los amigos de Cine Mandante que son colombianos y también tienen este espíritu panqueta. Ellos están en Brasil ahora, pero han hecho un trabajo increíble recorriendo el continente, llevando cine colombiano y latinoamericano. Así es que un abrazo también y sigan en esa lucha panqueta. Bueno, Un abrazo grande a Cine Mandante. volvamos entonces a este espíritu indómito, que ya lo veíamos en Maleza, 2017, una película bastante, no sé si ovni, pero bien diferente en su momento, que ya daba cuenta de este estilo autoral que tú ya has ido conquistando con tu segunda obra y con tus cortos también, Fuego, por ejemplo. Ahí veíamos el caso de Daniel, un personaje que había estado en la cárcel, privado de libertad, y cuando sale después de mantenerse en la prisión, entra a un centro de rehabilitación cristiana. De verdad, el personaje, que es actor natural, finalmente entiendo que era tu amigo, nos engaña Pero, también. Es disculpe, bien interrumpa, es un actor, el Cristian es actor de profesión, actor profesional, sí, es mi amigo también, es un hermano, entonces ahí sabe lo que hace, solo que se camufla muy bien. se camufla muy bien porque el personaje era muy extraño, era más lento, estaba ahí en ese centro por salvar, digamos, pero este recorrido marginal por las calles, deambulando, los vendedores Super 8 y mil otras cosas más. Eh, Me gustaría que me hablaras un poquito de este sello de lo marginal. A ti se te ha comparado, incluso en esa ocasión yo te pregunté en el Centro Arte Alameda, si de alguna manera te sentías identificado con el cine de José Luis Sepúlveda y Carolina Driasola, P.G. Sapo nos recuerda bastante, y tú la verdad que generaste cierta, no sé si distancia, pero planteaste que querías como un estilo diferente, ¿no? Imitando a otros directores, pero probablemente hay alguna influencia ahí
respecto de este cine social o de esta cosa desde hasta el manejo de cámara. ¿Cómo te relacionas tú con esa influencia, entendiendo que tienes un camino propio y nos queda Ujú. claro a propósito de Vieja Viejo? Eh, sí, yo creo que obviamente que hay influencias, y obviamente que hay influencias y hermosas influencias, como creo que a mí en gran parte el Peje Sapo para mí fue muy importante cuando la vi, como que también así como películas nacionales, no sé, como no sé, las primeras películas de Ruben Östlund, así, Guita Hermongo, o las películas de Raya Martin en Filipinas, así, no sé, eran como, había una relación, sí, efectivamente que se hacía una relación mucho más concreta por el uso de la cámara, muchas veces por esta cámara sucia, esta cámara que va y que se atraviesa. Ahí hay una relación directa de estéticas que, bueno, hay un sinfín de ejemplos alrededor, pero sí algo que a mí era importante y que yo creo que tiene que ver más allá con propiamente tal, eh, con la película, efectivamente, así por ejemplo El Pejizapo o con otras películas. Sí, que algo para mí fue muy inspirador en ese tipo de películas y como te decía anteriormente, también con otros directores y con otro tipo de películas, que bueno, podríamos hablar de eso, tiene que ver con el ímpetu, tiene que ver con eso mismo que estamos hablando, de como una persona que fue, hizo una película porque quiso y la hizo y la sacó adelante y lo más seguro que no con muchos plata o tal vez con nada. No sé, las películas de Raúl Perrone también son inspiración y todos esos personajes que están alrededor que para mí eso creo que es lo más importante de todo. Tiene que ver con el ímpetu. Y que finalmente esos son yo creo que no sé, las películas que a mí me inspiran, así, no sé, si hace 7 años en mayo de Alfonso Uchoa, así de algunos años atrás, como también una persona que va y quiere grabar algo y lo graba porque se siente y cree que puede hacerlo y lo quiere hacer y simplemente eso. Y creo que eso en este sistema tan hostil no es tan obvio y es fundamental. Yo soy profesor también y yo veo cómo suceden las cosas en la escuela de cine, más que nada en la donde hago clases yo. Y a veces hay como muchos conocimientos técnicos, muchos conocimientos como en todos los sentidos cinematográficos, pero si no está el ímpetu, si no está eso es algo que te empuja, que te dice que tú también lo puedes hacer, los conocimientos cinematográficos no sirven de nada, como que muchas veces quedan ahí, o a veces como, no sé, se vuelven como caminos mucho más frustrados, no sé, bueno, no Mm. entrar en eso, pero creo que eso para mí es fundamental. Y en eso sí puedo hacer relación con la película. Y en eso sí efectivamente hago tremendamente una relación con, por ejemplo, el Peje Sapo. Creo que tiene que ver por ahí más que nada. Así como, y como decía anteriormente, con esas hermosas influencias. Y en ese sentido, ¿tú crees que, no sé, los festivales o más bien los fondos han ido generando un cine más homogéneo? En las escuelas les enseñan a lo mejor cómo enfrentarse a los jurados con ciertas temáticas para quedar en los festivales o algo así. Sí, algo bien complejo, así. Yo creo que es como difícil hablar de los festivales, porque hay festivales y Es festivales. Yo distinto. creo que efectivamente hay festivales que están mucho más cercanos y acogidos a las formas convencionales que nos vienen antecediendo hace mucho tiempo de cómo se hace el cine, o qué es lo que supuestamente está bien, o qué es el error, o cómo se plantea el cine, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de festivales que cada vez se abren más a nuevas alternativas de cine, porque efectivamente quienes están cambiando el cine son quienes están haciéndolo también. Entonces, me imagino que también de alguna otra forma los festivales se ven como un poco presionados a empezar a coger lo que efectivamente están haciendo. Sería como brutal no dejarlo de lado si por algo están haciendo por algo. Entonces, creo que hay de todo, sin embargo, siempre se mantiene ese carácter bueno, no sé, podría hablar horas de esto, pero de la hostilidad de cómo se relacionan los sistemas de distribución, así como que partiendo por las formas, partiendo porque qué es lo que supuestamente está bien hecho, cuáles son las narrativas que funcionan, cuáles no, qué es lo que cautiva, qué es lo que no cautiva. Entonces, como que me pasaba, por ejemplo, con Maleza, me enfrenté mucho a eso y de ahí aprendí bastante, que la mayoría de las salas te decían como, no, es que no vamos a mostrar la película porque la gente no quiere ver ese tipo de películas. ¿Cómo hacemos que la gente quiera ver ese tipo de películas si nadie le muestra ese tipo de películas tampoco? Entonces, como hay un sinfín de engranajes aquí que son bastante complejos,
pero creo yo, y confío bastante, que las cosas siempre se van abriendo y se van son más amables cada vez con las nuevas formas y las nuevas narrativas. Uno ve las parrillas de los festivales mundiales, lo que se está haciendo como directores de todo el mundo y hay un nivel y una capacidad creativa impresionante. Y es como, hay mucha gente muy, 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 muy buena teniendo unas narrativas como imposibles. Entonces, como que los festivales yo creo que también se ven, como decía anteriormente, también empujados a tener que mostrar este cine, porque ahí surge la pregunta, ¿qué es el cine? No sé, ¿qué es lo que queremos mostrar? ¿Qué es lo que supuestamente es lo que hay que ver? Sí, es complejo, pero insisto, y vuelvo a eso y creo que hago hincapié en eso, confío en que la cosa va para allá, como que el último año se nota como las películas que están saliendo y también como las parrillas de los festivales son mucho más abiertas en esos términos que años atrás, que antes, creo. Sin embargo, es complejo el tema, es para largo, una cosa sistemática, es capitalismo, entonces el problema es una cosa de fondo, ¿no? Podríamos hablar aquí muchísimo, que tiene que ver con otros temas también, así. Y en ese sentido, a propósito de la pregunta gigante de qué es el cine, eh, ¿cómo te vinculas con el cine social o el cine más de márgenes? A propósito de Adriasola y Sepúlveda, ellos han impulsado el FECISO, el Festival de Cine Social, eh, el realismo. ¿Cómo ves ese otro nicho? ¿Te vinculas con eso? ¿Te sientes identificado con ese tipo de cine social? ¿O lo tuyo va más por la vanguardia o este espíritu panqueta que te gusta mencionar? O Sí, indómito, más. yo creo que no me predispongo tampoco a ninguna forma, creo yo, ¿no? Como que eh, creo que soy como mucho más como en ese sentido abierto conmigo mismo, como que no me cierro a eso, porque tampoco me gusta, soy muy cuidadoso con las casillas, como que, de hecho creo que hay algo muy importante con respecto a la pregunta anterior y que yo creo que fue harto motivo de discusión y de conversación cuando con Maleza a propósito de la película Cine Garage, el cine trash, era como, me preguntaba siempre cuál es la gran y profunda intención de hacer esas separaciones siempre, ¿por qué? Como que es como, al parecer, y si veo hacia atrás, como que me doy cuenta y comprendiendo que esto tiene que ver con formas de comunicación y de poder aunar las cosas como un orden intelectual, de poder comprender el cine. Sin embargo, tengo la sensación que también eso ha hecho bastante daño como en cómo vemos el cine, ¿no? Y empezar a hacer entonces como que de ahí también como que me llama la atención de cómo surge esa necesidad constante de calificación. O sea, al fin y al cabo, yo me planteo las películas e intento de la forma más abierta posible porque creo que el ejercicio, he hecho el ejercicio ya desde hace muchos años, vengo desde más pequeño intentando disolver esos paradigmas de lo que supuestamente va aquí y lo que va acá. Entonces creo que por lo pronto todo va bien y puedo pensar las películas de otra forma más como abierta o más disuelta, lo que me hace que no pienso ni en lo marginal o en lo otro, sino no en lo que está cerca mío. Para mí eso tiene que ver, como la pelumaleza era lo que estábamos ahí, ¿por qué? Porque conocíamos a estas personas de los evangélicos, porque esta película Vieja Viejo que tenía que ver con mi familia, ahora otra película que vamos a sacar con, bueno, Cristian nuevamente también, con una historia de ajusticiamiento, pero por también un carácter político cercano, bueno. Yo creo que para mí más que eso es como, que no es la palabra arquetipo, pero ¿cómo llamarlo? Pero no, creo que para mí es fundamental como esa posición de libertad, así como, más que libertad de, ¿cómo lo podría llamar? No tengo la palabra en este momento, pero con todo lo otro, todo lo contrario que sería como encasillar una forma de hacer o supuestos lugares o rincones de lo que es como en la sociedad. Exacto. Lo que sí yo puedo, como que me puedo, sí, agarrar y decir que sí, siempre voy en ese camino, es que tiene que ver con la ciudad, las calles, lo callejero, lo que está ahí como, a pesar de que Vieja Viejo sucede todo dentro de una casa, hay algo que me relaciona con eso, con que está ahí como con lo urbano, más que la calle, lo urbano, ¿no? La ciudad. Como muy la ciudad, lo que pasa aquí, los ruidos, el cemento, lo molesto, el vecino escuchando su música muy fuerte, cómo conviven los ruidos, así como es. Para mí eso me impresiona, por ejemplo.
Ahí podría ser un camino que yo pueda decir eso es determinante en mis creaciones, que tiene que ver con los personajes y su relación con las ciudades. Claro, pienso en Daniel, de Maleza, deambulando, caminando por sitios baldíos, eriazos, y también, bueno, aunque todo ocurre dentro de la casa, como tú señalabas, en Vieja y Viejo también están estos ruidos, está esta vecina que viene a contarle qué otras cosas pasan con la otra vecina, el cagüineo, digamos, comunitario. En esta, Mm. estamos hablando de Vieja Viejo con Ignacio Pávez para quienes se están integrando. Saludos a Tania desde Isla Negra. Eh, ¿Qué dirías tú que has aprendido o cómo ha ido evolucionando esta mirada más autoral desde Maleza a Vieja Viejo, entendiendo que son películas diferentes, pero ambas rebeldes o disruptivas en algún sentido? ¿Cuáles fueron en términos de producción tus aprendizajes y en términos narrativos? ¿Cómo lo ves ahí después de estos años, no sé, 5 años de diferencia entre una y otra? Eh, sí, yo creo que fueron como hartos los detalles como que ahí se fueron aprendiendo en el camino. Creo que en Valesa y en Vieja Viejo hay como una constante en cuanto al aprendizaje narrativo que tiene que ver efectivamente con lo que decía también anteriormente, que tiene que ver con el lograr presentarse ante uno mismo como de una forma libre y suelta, y de esa forma poder encajar con narrativas, con historias que tienen que ver profunda y genuinamente conmigo, ¿no? Como encontrar ese camino de la genuidad. Porque es muy fácil como caer en todo esto que está a nuestro alrededor, la influencia, el cine, porque obviamente el arte funciona así, somos como una esponja que estamos constantemente afectándonos y sensibilizando con cosas que nos pueden gustar mucho. Y para mí es fundamental eso, ese camino cuando alguna vez me di cuenta de que lo que me gustaba mucho no era necesariamente lo que yo era. Y darme esa vuelta hacia lo que yo era fue encontrarme con lo que yo quiero hacer, con las narrativas que ahora estoy haciendo. Entonces esa separación fue fundamental en términos narrativos y creo que Maleza como Vieja Viejo han ayudado a poder seguir afinando ese camino narrativo. Y por otro lado, con Maleza aprendí muchísimo lo que era, lo que tiene que ver con los sistemas de distribución, porque bueno, la hice desde el guión, desde la cámara, y Pablo Lara hizo el montaje, pero la producción, después el afiche, después la distribución, después la van premier, la producción de la van premier, hice todo yo, entonces fue como, aprendí bastante, desde todo, desde las amabilidades que uno puede encontrar y las personas muy bacanes, hasta los rincones más hostiles y los personajes que nunca te querís topar. Entonces como que fue muy fructífero este aprendizaje. Y luego en Vieja Viejo, también yo creo que la mayor aprendizaje fue técnico, en términos técnicos también, porque nuevamente una película, rodarla en 5 días, eh, eh, con también haciendo cámara, dirigiendo, con nuevas formas de dirección, porque no podíamos dirigir ahí, entonces planteamos formas de dirección junto a Felipe Rojas como llevaban más como cercano al teatro, la cámara también de otra forma, entonces como que tuvo todo un replanteamiento técnico muy particular para hacer la película en estos 5 días, y creo que eso fueron lo que ahora puedo como en términos muy concretos decir que aprendí y que efectivamente los próximos 2 trabajos que se vienen ahora prontamente va a estar ahí todo plasmado. Pero siempre insisto, con ese camino de lo indómito y lo autoral, que creo que es lo único que más allá, como decía, no es lo que necesariamente lo que me gusta, sino es lo que soy, como que es lo más genuino y lo más sincero de mi parte. Creo que A eso es lo propósito, importante para mí. a propósito de la dirección de actores o estos cambios en la dirección que tú mencionabas, ¿cómo dirigir actores que en su corporalidad no están representando efectivamente a quienes están, a los protagonistas? En el fondo son Ujú. cuerpos jóvenes que en realidad son viejos, entonces no debe ser tan fácil a lo mejor eh, poder dirigir y más aún interpretar sin tener que caracterizar esos cuerpos como viejos, eso es lo que quiero decir. Sí, pues ahí pasaron hartas cosas, fue interesante. Obviamente, ahí la parte como actoral, así como que fue como de gran ayuda el Felipe Rojas, que también fue asistente de dirección, así como que él viene del mundo del teatro también. Y
nos invitó y nos ayudó a hacer bastantes ejercicios que venían con ciertos métodos teatrales, entonces pudimos ir encontrándonos con los personajes a través de cartas que ellos escribían ellos mismos, un trabajo de mesa y un trabajo actoral, de ensayo actoral muy intenso antes de grabar la película, de la forma que al momento de grabar la película eran muy pocos los detalles que yo daba de dirección actoral, eran muy poco, ya estaba todo pero totalmente como preciso, los personajes ya, Nico y Pauli sabían perfectamente lo que tenían que ser y de dónde pararse. Entonces estos ejercicios fueron bien interesantes, pero al mismo tiempo, no sé, yo recuerdo que hablábamos con el Nico y la Pauli, era como, ya, pero que también después el Nico lo lleva también a una escena de la película y decía, pero como, ¿qué tipo de viejo? Así como que yo siento como ahora tú me veías así, pero cuando yo tenga 80 años voy a hacer lo mismo, tal vez hay otra gestualidad, tal vez hay otro tempo, pero voy a ser el mismo, no veo por qué, como que es como, era muy interesante ese ejercicio de decirse como, en realidad tienes razón, pues, como si, que así voy a hacer este personaje, pero más viejo, ¿no? Entonces había como, empezábamos el ejercicio de la corporalidad, el gesto, de cómo también nosotros comprendíamos como jóvenes adultos, cómo supuestamente se comportaba alguien de tercera, cuarta edad. Entonces el ejercicio corporal, la rapidez, el ritmo. Y ahí fuimos trabajándolo poco a poco y siempre con la intención de que fuera una especie de una sensación o un intento de eso, una sensación más como interna, ¿no? Como esa vejez que está ahí, se ve afuera en algunos gestos, algunos dolores, pero hay algo interno que movía, ¿no? No era el personaje así como lo que estábamos acostumbrados, o como nos dijeron supuestamente durante mucho tiempo que tenía que actuar un joven de viejo, ¿no? Era como los arquetipos que veníamos comprendiendo desde el teatro u otra forma. Entonces fueron ejercicio de eso, ejercicio de mesa, de la sala, de los gestos, del movimiento, el tempo, poco a poco, también con el trabajo personal de sus propios abuelos y abuelas. Fue muy importante para ellos también eso, cómo nos reencontramos, hacíamos el link, ¿quién es tu abuelo? ¿Cómo era tu abuelo? Yo le contaba cómo era el mío, y ahí nos fuimos encontrando, haciendo una gran pirámide entrelazada, muy particular, que logró concretar en estas actuaciones tan particulares, donde la vejez está viva, pero sin necesidad de tener que hacer el personaje viejo, ¿no? Como ejercicio de ejercicio. O sea, tal como tú señalas, son gestos pero muy sutiles, no se siente una actuación forzada, sobre todo en el caso de Jorge que está más viejo, que es el que es cuidado por Carmen. Hay que agudizar el ojo ahí para ver ciertos gestos concretos con su propio cuerpo. Es bien interesante bueno, el caso de Carmen, que está interpretado por Paulina Moreno, que está por partida doble en este Sanfing, en este festival, en esta película Viejo Viejo, y también con una hermosa actuación en el retrato de ella, donde de verdad es ella justamente la que tiene el mayor protagonismo, con una cámara muy encima, muy artístico y poético también. Bueno, Pauli también es tu pareja, y ella protagonizó 7 semanas, hace varios años atrás, una historia de aborto, de la decisión de una mujer de abortar, que fue súper importante también, me atrevo a decirlo, para el movimiento feminista en su momento, así que saludos a Pauli, que yo entiendo que está en el teatro, así es que, y también, bueno, a Jorge, que ha hecho un tremendo trabajo perdona, ay, se me olvidó el nombre, a Nicolás Zárate, que se iba a conectar por ahí, pero ha hecho un tremendo trabajo como Jorge, que es bien loco esto de vieja a viejo, porque hay momentos en que efectivamente nos conmueve y hay otros momentos en que estos distintos formatos nos cambian de una emoción a otra, y después de aplicar ciertos formatos distintos. Mira, saludos a Soncero desde México, que tiene un tremendo documental también, que se llama Mamá. Muy interesante también el trabajo que están haciendo los documentalistas en México. Así que un saludo. Bueno, estábamos en el tema ya me confundí estábamos hablando del tema actoral. Sí, las corporalidades. Está también esta cosa que hablábamos de los filtros. Esa es una apuesta bastante arriesgada. O sea, en esta idea que tú señalas de ser libre, seguramente tuviste otras alternativas y tomaste esta decisión que
que lo arriesgado está en que uno pudiera considerar que era otra lógica, una lógica más de redes sociales, de Mm, juegos, de vieja cuica, no sé. mm, ¿Cómo fue esa idea loca eh, de aplicar filtros? sí, sí, para mí que fue muy importante también esa decisión. Creo que fue fundamental cuando surgió. Fue como de las últimas decisiones narrativas que surgieron en la película. Eso fue como no mucho tiempo antes de que se grabara. Ya sabíamos que íbamos a grabar este tipo de video en celular y todo, pero de repente fue como obvio que hay que ponerle filtros, así como que hay filtros que tenía esa cara, como que teníamos que usarlo. Entonces, también siempre intentando ahí como estar lo más como fresco y despierto a todas las formas narrativas que están surgiendo en alrededor, ¿no? Y como tú bien dices, como sí, efectivamente tiene que ver con las redes sociales, con formatos y con movimientos, con formas de grabación que son las redes sociales. Creo que para mí es súper importante como nutrirme de todas otras aristas que tienen que ver, no sé, con la literatura, con los videojuegos, con el arte conceptual, con la realidad virtual. Entonces soy como bien consumidor de formas narrativas por todos lados y creo que intento en lo posible como ahí, como ir nutriéndome todo de eso y era como teniendo en cuenta la personaje y quién es quien graba estos videos, era como, obviamente que ella también es su generación, veinteañera, se le hubiese ocurrido esto, entonces fue muy, como te decía, importante esa decisión y era lo más como podemos decir, como atento a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de cómo funciona la red social y cómo funcionan estos tan famosos filtros, como que, bueno, te pueden poner un sinfín de caras, incluso de una cara de tercera o cuarta edad, no sé. Fue, tenía que estar sí o sí. Bueno, yo creo que la gente que nos ha escuchado me quedaron ganas de ver esta película, esa es la idea, porque tiene elementos muy distintos. Yo creo que es una de las más fuertes de la competencia nacional del Sanfic, que está hasta el domingo de manera presencial. Mañana pueden verla en Centro Arte Alameda y también para la gente de regiones en Chile pueden verla de manera online. Cuéntanos un poquito, Ignacio, para ir cerrando tus próximos trabajos. ¿De qué trata un amputado? Sí, ahora estamos con un par de trabajos, un par de largos que se vienen encima, muy contentos. Por un lado está Un Amputado, que es la historia de un personaje que tiene un accidente automovilístico donde pierde la mano. Y la película se trata un poco del proceso que comienza a vivir este personaje después de tener este accidente. Esto, la vida de un personaje, pero que también efectivamente mezcla formatos, entrevistas de amputados, de todo tipo de amputados, relaciones como la amputación en la sociedad, qué es estar amputado, qué son las sensaciones fantasma, cómo vivimos las supuestas situaciones de discapacidad. Y se mete en todo ese mundo a través de este personaje que divaga luego de ser amputado. Estamos con un amputado y estamos con otro proyecto que también está bien ahí interesante que se llama Yo Fui, que volvemos a trabajar junto a Cristian Luna de Maleza, vamos a trabajar los dos en conjunto a la par, y que es un proyecto de un ajusticiamiento de un personaje que en una protesta en un barrio, una protesta así nocturna, le matan a su hermana pequeña de 15 años, un policía, un Paco le mata por la espalda a su hermano en una protesta y este personaje decide ajusticiarse. Entonces, bueno, hay toda una historia detrás donde va a ser también realizada de una forma similar. Yo, una cámara, Cristian Luna, ahí llevando un relato también con nuevas formas visuales, con otras formas de grabar, donde no se graba efectivamente con la mano y la cámara como así, es como con el cuerpo. Entonces hay un ejercicio también interesante de no solo cómo se va a ver, sino cómo se graba la película. Entonces eso por lo pronto, Un Amputado y Yo Fui son los proyectos que esperamos se puedan ver ahí dentro de un tiempo cercano. ¿Cómo puedes trabajar dos largos paralelamente? Una Toda mi vida locura. pensé que nunca lo iba a poder hacer y siempre me dije, no, no puedo hacer esas cosas, imposible. Sin embargo, ahora se está haciendo, al final como que Sí, no sabía que era capaz tampoco. De hecho, estamos con un corto expandiéndote también, al moviéndose. máximo. Sí, a veces como que creo que algo, no sé, que tendrá que ver la pandemia tal vez, de ahí el encierro, algo sucedió que este año ha sido como tremenda, hiper y súper creativo
y muy contento de eso. Qué bueno, mira, aquí Cuyen Jutral dice que desde Villarrica pudo ver la película hoy online. Que Bien. eso es una de las pocas cosas buenas que dejó la pandemia, que Mm, el ujú. tema online de la exhibición de películas a todo el territorio es un tremendo avance. Y nuestros amigos colombianos nos preguntan si hay una versión online internacional. Me imagino que están en un proceso también, un camino internacional de festivales, ¿o no? Sí, así acabamos de comenzar lo que es la ruta festivalera, entonces tenemos todas las intenciones de esto, que esto se pueda ver en todos los lugares posibles, en todos los otros festivales a nivel nacional e internacional, pero la incertidumbre siempre está, estamos ahí cruzando los dedos porque tenga un largo recorrido de festivales y la pueda ver la mayor cantidad de gente posible, pero como te digo, es recién el comienzo, así que esperamos que pueda llegar pronto ahí a, todo, a todos los lugares posibles. Bueno, qué bueno que hayas comenzado con el estreno en Chile y que no haya sido el final del recorrido como optan otras películas chilenas. Así es que Mm. tenemos la suerte de haber podido ver esta película al inicio y ustedes pueden verla mañana presencial en Seina Centro Arte Alameda o de manera online hasta el domingo. Bueno, mucha suerte en la competencia, Ignacio. Gracias por este espacio. Me queda mucha curiosidad por ver cuando ya esté lista la amputada, y yo fui sobre todo, Mm. seguro que va a ser un espíritu indómito como ha sido tu obra, así es que un abrazo y muchísimas gracias por esta conversa. Vale, Marisol, muchas gracias a ti por la invitación y nada, nuevamente lo dejo invitado para mañana ahí en Saraceina a las 18 horas, para que vean Vieja Viejo si es que no la vieron. Eso, muchísimas gracias. Perfecto. Un abrazo, chao, chao. Un abrazo, chao.